Muy buenas tardes y sean todos bienvenidos a este programa que se titula Tiempo de Cosecha. Quien te habla, Valeria Berberge, esposa del pastor Agustín Berberge de la congregación Zarza Ardiente Casa de Israel. Aquí estamos en Arnaldo Rojas, ex Tucumán 745, los días martes y jueves 20 horas y los días sábados a las 17 horas, en Paseo de los Libres Corrientes, Argentina. Comenzando esta nueva temporada de Tiempo de Cosecha, creo que va a ser de muchísima bendición realmente. Decíamos que en el primer siglo había 4 sectas y una quinta que se agregan luego, sí, que eran la secta de los nazarenos, que eran los seguidores de Yeshua. Bueno, ahora tú te vas a asombrar, quizás vas a decir, ¿cómo secta? Sí, qué loco, ¿verdad? Porque hoy en día lo que guardamos la Torá nos dicen secta, y bueno, sí, a ellos le decían secta también, y eso dice en Hechos. Así que vamos a hablar de todo esto, porque siempre que el pueblo de Dios quiere salir de las tradiciones y de las costumbres del hombre, son sectas, ¿sí? Porque lo que guardan las costumbres y las tradiciones de los hombres no son sectas. Entonces, ¿cómo es el tema? Y esto vamos a entender. Esto es importante porque Pablo no dejó la Torá. Pablo dejó las costumbres y las tradiciones de los ancianos. Pablo dejó las vivencias de las obras de la ley y del pacto de Sinaí, que no tiene nada que ver con las tablas de la ley. Es otra cosa, es otro. El pacto del Sinaí es la ley oral. Así que eso también vamos a hablar porque podemos abrir las escrituras y leerlas y está todo bien, pero si no entendemos el contexto histórico y cultural del pueblo, podemos decir cualquier cosa. Pero esto es importante poder comprender esta secta que habían en el primer siglo y cómo realmente ellas cómo se manejaban, ¿verdad? En este tiempo y cuál era la pelea, ¿sí? Por mantenerse en el dominio del gobierno religioso, vamos a decirlo así. Entonces, Pablo, por supuesto, antes tenía una vida, antes de entrar en Yeshua. Él era, nos recalca muchas veces que es de Benjamín, que es de la tribu de Benjamín, que es de Israel, que en cuanto a la ley de fariseo, y que realmente él era un hombre celoso a las costumbres de los padres, y esto tiene que ver con la tradición. Entonces, habíamos hablado en el versículo 11, dice, del capítulo 1, estamos en Gálatas, ¿sí? Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Yeshua, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios, ¿sí? A la quejilá de Dios, y la asolaba, y en el judaísmo aventaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de la tradición de mis padres. Y aquí podemos ver, y vamos a comenzar en este versículo hoy, dice que él aventajaba a sus contemporáneos, y él era mucho más celoso que todos ellos en la tradición de sus padres. Y cuando dice la tradición de sus padres, no se está refiriendo a la ley, la Torá, no se está refiriendo a la ley de Moisés, se está refiriendo a la ley oral y a todos aquellos que ellos agregaron y que Yeshua vino a decir, no, esto no es así. Son cargas que ni ustedes los pueden llevar, ni ustedes los pueden mover con un dedo y ponen sobre los demás, ¿sí? ¿A qué se refería? A la tradición de los ancianos, a las costumbres, ¿sí? Del pueblo en su momento. Entonces, tenemos aquí que durante el periodo asmoneo, ¿sí? Ese periodo que llamamos testamentario, ¿sí? Que algunos dicen que Dios guardó silencio, ¿sí? Y eso en realidad no es así, porque Dios habla siempre. El hecho de que nosotros no lo escuchemos no quiere decir que Él no esté hablando. Él habla siempre. Muchas personas me dicen, bueno, vale, a mí Dios no me habla. Pero Dios nos habla todo el tiempo. Lo escuchamos muchas veces porque andamos corriendo por nuestros deberes y nuestras obligaciones, pero Él nos está hablando todo el tiempo. Solo prestar atención y detenernos un segundo y vamos a escuchar su voz. Entonces, en este periodo asmoneo, cuando viene la invasión de los griegos a Judea, esta dinastía asmonea, ¿sí? Son los que defendieron el reino de Judea durante el siglo I y II antes de Cristo, ¿sí?
Eran descendientes del gran sacerdote Matillahu, que se rebeló contra el dominio helenístico en el 167 a.C., ¿sí? Esto sucede todo antes de la llegada del Señor. Fue el último gobierno independiente judío de aquella época, porque poco después llegan los romanos y entonces pierden la autoridad y ellos toman el control de la región entre el 166 y el 63 a.C. Es la época que llamamos, ¿sí?, la época de los asmoneos. Entonces, para poder entender estas sectas, vamos a hablar de esta historia, ¿verdad? Los macabeos son pertenecientes a la familia asmonea, que eran uno de la familia de los 24 clases sacerdotales, que esto lo podemos ver en el Tanaj o Antiguo Pacto, como lo conocemos. Cuando logran vencer a los griegos, cometen dos errores fatales, los macabeos, ¿verdad? El primer error que ellos cometieron fue no restituyeron el sacerdocio a los descendientes de Aarón. Si bien ellos eran de la clase sacerdotal, de las 24 clases sacerdotales que había en Israel, pero no eran las 24 clases que estaban determinadas a ser sumos sacerdotes. Solo la tribu de Aarón era la que tenía el dominio sobre el sacerdocio, ¿verdad? De ser sumo sacerdote para presentarse delante del Señor una vez al año. Entonces, este fue uno de los errores más importantes que ellos cometieron, ¿verdad? El segundo error fue no colocaron en el trono a un descendiente de David. Entonces, como ellos vencieron a los griegos, ellos tomaron el poder tanto del reino como del sacerdocio. Y en realidad en el reino tenía que estar un descendiente de David, porque en el reino gobierna la tribu de Judá, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, se sintieron en la autoridad de ser quienes llevaban adelante toda la tarea, ya que ellos los libraron al pueblo de la mano de los griegos, porque los griegos habían tomado en ese tiempo el templo, ¿sí? Y esto ya lo vimos porque esto es justamente cuando sucede la gran libertad de los macabeos sobre los griegos, y tenemos la fiesta de Hanukkah, que ya pasó en diciembre, ¿verdad? Porque es la victoria sobre los griegos. Entonces se desata un cisma y los primeros a separarse fueron justamente los fariseos, una de las 5 sectas que te nombraba, ¿sí? Entonces, en todo este movimiento que sucedió, por supuesto, los fariseos se separaron porque los fariseos sabían que tenían que tomar el sacerdocio, la tribu de Aarón, y el reino, la tribu de David, ¿sí? Entonces se separan los fariseos y se convierten en la oposición de este gobierno, ¿sí?, que estaba de turno. Y ellos, por supuesto, tomaron todo el poder, ¿verdad? Tanto el control político como religioso de Israel. Esto la época asmonea, que son los macabeos. Entonces, al final de esta era, Juan Icario, el último de los hijos de Simón Macabeos, a quien sucedió en el poder, gobernó en el año 134 a 104 a.C., es proclamado rey y sumo sacerdote, ¿sí? Y una de las primeras órdenes que da es asesinar a 800 fariseos, ¿sí? Cercano a este episodio sangriento. O sea, él toma el poder, sí, Juan Icario toma el poder y ordena sacrificar, matar a 800 fariseos, porque eran los que estaban en contra del gobierno de los macabeos. Entonces, podemos ver que sucede este episodio sangriento. Después de esto también los esenios, que eran la otra secta también religiosa de ese tiempo, se separaron también ellos y se van a las montañas, ¿sí? Al desierto de Qumran, quien son descendientes de Aarón, a quienes les correspondían legítimamente el sacerdocio, pero se van, por supuesto, porque tomaron el poder los macabeos, y
se separaron la secta de los fariseos, se separaron la secta de los esenios, se fueron al desierto, a Qumran, ¿sí? Y entonces Israel se fragmenta en esta secta, ¿sí? Comienzan a salir esta secta, por supuesto, por el desacuerdo de lo que había sucedido, ¿verdad? Porque no estaba bien que en el sacerdocio no estuviera la tribu de Aarón y que en el gobierno de Judá no estuviera la tribu de Judá, ¿sí? O de David, ¿sí? Entonces se fragmenta Israel en esta secta. No mucho después viene la invasión romana en el año 63 a.C., cuando Pompeya conquista Judea, y entonces surge el grupo guerrillero de los celotes. Esta era otra secta, ¿sí? Van saliendo esta secta que el Señor habla. El Señor habla de los celotes, habla de los fariseos, habla de los esenios, pero tenemos que saber cómo surgen estas sectas para poder entender las escrituras, ¿verdad? Entonces, los celotes o Canaím, ¿sí? En hebreo son aquellos que son los celosos. Entonces, podemos ver que el Señor los nombra en Mateos 10:4. Vamos a ver, porque ahí tenemos que aparecen los celotes. Dice así. Mateos 10:4 dice: Simón el cananista, ¿sí? Ahí vimos que estos celotes, también llamado Canaím en hebreo, ¿sí? O sea, el mismo que está aquí en Mateos 10:4, Simón el cananista, ¿sí? Y Judas Iscariote, el que también le entregó. Entonces, aquí podemos ver que aparece uno de esta secta, así que el Señor lo nombra aquí en las Escrituras. En Lucas 6:15 también lo encontramos a uno de esta secta que se convierte, ¿sí? 6:15. Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote. Ahí lo encontramos nuevamente, que es el mismo que está en Mateos 10:4. Después tenemos los saduceos, por otro lado, la otra secta, ¿verdad? Lo nombramos aquí cuando comenzamos, que eran los fariseos, los saduceos, los esenios, los celotes y los nazarenos, que aparecen al final, ¿sí? Entonces tenemos los saduceos, por otro lado, son descendientes de los macabeos, ¿sí? Que tienen mucho poder, son la élite religiosa y política del momento. Entonces tenemos los fariseos separados, los celotes radicales, ¿sí? Y tenemos los esenios en las montañas, lejos de la vida política, como ermitaños apartados que no se querían contaminar, ¿sí? Porque ellos eran los descendientes de Aarón, ellos eran a los que le correspondía el sacerdocio, ¿sí? Que le fue quitado, ¿verdad? Y justo cuando el sistema religioso y político de Israel ha colapsado, ¿sí? Que los fariseos proclaman una forma de bautismo, y acá comienza todo el movimiento del bautismo, ¿sí? Entonces ellos proclaman una forma de bautismo o tevilá para identificarse con su movimiento, ¿sí? Los esenios también, como ellos eran sacerdotes, ya realizaban la tevilá o purificación, aunque vivían en las montañas. Entonces, esta es toda la historia de esta secta del primer siglo. Y entonces los fariseos inventan la inmersión o el bautismo para convertirse del error a la rectitud, ¿sí? Este era el fin, según ellos, ¿sí? Y esto se convirtió en el método para hacer crecer la membresía de la secta de los fariseos. Era una forma, ¿sí?, de mostrar exclusividad y realizar proselitismo muy agresivo, yendo de casa en casa para convertir a los judíos en fariseos. Y aquí el Señor nos habla de esto, ¿sí? Cuando el Señor los exhorta, también nos habla de esta secta en Mateos. ¿Para qué estamos viendo todo esto de la secta? Para poder comprender el libro de Gálatas, porque si no sabemos de dónde salen estas sectas, como te decía, y no sabemos cuál es el origen y cómo vinieron a suceder, no vamos a comprender lo que Pablo habla. Tenemos que saber el contexto de la historia.
Entonces en Mateo 23 del 13 al 15 dice así: Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, ¿sí? Porque el hecho de que ellos hicieran un bautismo para convertir, según ellos, del error a la rectitud, para convertir a los judíos en fariseos, ellos estaban cerrando el reino, porque ese no era el camino. Entonces el Señor los exhorta, dice: pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Claro, porque lo que estaban entrando en el camino de Yeshua, ellos le llevaban para la secta de los fariseos. Entonces ellos no entraban en el camino que Yeshua vino a marcar, y tampoco dejaban entrar, porque la gente quería entrar, si los judíos querían convertirse, y ellos lo convencían a entrar en su secta. Entonces, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. ¿Sí? Bueno, por supuesto, porque el hecho de que ellos no entraran, no entraban tampoco los otros, ¿verdad? No dejaban entrar. Y una vez que ellos hacían un prosélito que se convertía a la secta de ellos, lo hacía más doble veces hijo del infierno que ellos. Y claro, por supuesto, porque no estaban viviendo el camino del Señor. Estaban viviendo de una manera errada, como ellos creían que era, y no es como nosotros creemos. Ahí está el punto. Es como Dios ha determinado, ¿verdad? Como Dios ha determinado. Estos fariseos reclutaban judíos para crear un nuevo sacerdocio, porque ellos creían ser los elegidos para preparar el camino del Señor. Toda la pelea, sí, era preparar el camino del Señor, que había una profecía. Entonces, ¿quién eran los elegidos a preparar el camino del Señor? Entonces, todos querían ser los elegidos, ¿verdad? Y ellos estaban en ese enfoque. Entonces tenemos a los fariseos convirtiendo judíos y bautizando, ¿sí? Con ese propósito, y a los esenios en el desierto, ¿sí? En las montañas, preparando el camino del Señor, y de repente tenemos a Juan el Bautista en el río Jordán, ¿sí? En el mismo sitio donde cruzó Josué cuando fue a conquistar Jericó, ¿verdad? En el mismo sitio estaba Juan el Bautista. Entonces en ese momento había 4 formas de bautismo, ¿sí? Tenemos a los saduceos en el templo, a los esenios en el desierto, a los fariseos entre el pueblo, y a Juan el Bautista en el desierto. Y esto es muy interesante porque el bautismo que hacía Juan el Bautista en el río Jordán es muy interesante, porque acá hay un evento muy especial y profético, ¿sí? Que el Señor habla, ¿sí? Y le dice justamente a los que estaban escuchando, Dios puede hacer hijos de estas mismas piedras, dice. Hablando, ¿sí? Sacar hijo a Abraham de estas mismas piedras. Y qué tremendo, porque cuando Josué pasa el Jordán, él tiene una dirección de Dios de hacer un monumento de piedra en medio del Jordán y al borde del Jordán, ¿verdad? Si usted lee ahí en Josué, va a ver esto que sucede. Entonces, cuando Juan estaba bautizando, podemos ver que estaban estas piedras. ¿Y a qué se refería justamente? ¿A qué se refiere la palabra cuando habla de estas piedras? Habla justamente de las 12 tribus, porque había 12 piedras hechas monumento en medio del Jordán. ¿Y quiénes son las 12 piedras? Las 12 tribus de Israel, ¿sí? Y en ese lugar, exactamente, el que se va a bautizar, ¿sí? En ese pacto, ¿sí? Que es el de Yeshua justamente, se convierte al Señor, y Dios puede sacar hijos de ahí mismo, para Abraham, ¿verdad? Como dice. Entonces, es muy interesante todo lo profético que está en las Escrituras. Los fariseos y los saduceos eran las principales sectas judías durante el periodo del Segundo Templo, ¿sí? Y estaban atrapados en una batalla por el control político y religioso, ¿sí? Por eso el Señor habla mucho de los fariseos, ¿sí? Porque ellos eran
los fariseos y los saduceos estaban realmente teniendo una batalla para tomar el control, ¿sí?, político y religioso. Entonces los saduceos, por una parte, defendían una interpretación estricta y literal de la Torá, ¿sí? Y ellos solamente creen en la Torá, y hasta el día de hoy, ¿sí?, vemos y encontramos grupos de personas que solo creen en la Torá, no en las profecías, ¿sí? Hoy en día podemos ver esto, que hay personas que creen solo en la Torá. No es nuestro caso porque nosotros estudiamos todas las escrituras y por supuesto el nuevo pacto que hizo Yeshua está sobre todo, ¿verdad? Pero él dijo: yo no he venido a abolir la Torá ni los profetas. Entonces este era el punto de los fariseos, ¿sí? Y los saduceos no creían en la resurrección, ¿sí? Los fariseos sí. Pero los saduceos no creían en la resurrección, pero ellos sí creían en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, cuando el Señor dice: apártense de la levadura de los fariseos, de la levadura de los saduceos, de la levadura de Herodes, Él nos está hablando de algo muy importante, porque los saduceos, así como muchos hoy en día, creen en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, pero no están de acuerdo en algunas otras cosas, como por ejemplo guardar sus mandamientos, vivir una vida en santidad, estudiar su palabra, ¿sí? Entonces, estos eran los saduceos. Los fariseos se oponían a la helenización, ¿sí? No querían ser invadidos por los griegos, se oponían a esto, es decir, a la mezcla de identidad que estaba sucediendo muy fuerte en el primer siglo. Por esta razón van a formular algo que ellos piensan que es necesario, ¿sí? Este ritual que llamamos el rito de Moisés, y lo vamos a ver en Gálatas. Vamos a ver esto, por esto tenemos que saber, ¿sí? Y declaran que es necesario la circuncisión para la salvación, ¿sí? Este era el punto de los fariseos. Entonces, como ya leímos en el capítulo 1:14 de Gálatas, dice: y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos, porque él era fariseo, Pablo era fariseo de fariseo. En mi nación, dice, siendo mucho más celoso de la tradición de mis padres. Ahí podemos ver, ¿sí? Entonces, ellos levantaron, los fariseos, un rito, ¿sí?, que llamaron el rito de Moisés, ¿sí?, que declararon que era necesario la circuncisión para la salvación, ¿sí? No obstante, la circuncisión es un mandamiento y es eterno, pero no es una condición para la salvación, ¿sí? El judaísmo no se refiere, ¿sí?, al gentilicio, ¿sí? No está hablando étnicamente que era un mejor judío, ¿sí?, sino literalmente Pablo se refiere a una forma de religión no a la ley de Moisés, era una forma de religión el judaísmo, ¿sí? No era aquellos que guardaban la ley de Moisés de una manera intachable y prolija y ordenada y obediente, no, era una forma de religión, ¿sí?, que tenían todas estas tradiciones y estas costumbres, ¿sí?, y se forma el judaísmo. Entonces, como te decía, que se refiere a una forma de religión, no a la ley de Moisés o a la Torá. Él era celoso de las tradiciones de sus padres, como habla en el versículo 14. Y esto tenemos que entender, ¿sí?, que en ese momento la tradición de los padres, la tradición de los ancianos era algo muy fuerte, ¿sí?, que yo creo que en el judaísmo o en Israel esto todavía prevalece, ¿verdad? Conozco gente que vive en otros países y trabaja en casa de nuestros hermanos judíos, por ejemplo, que no aceptaron todavía a Yeshua, pero en fin son nuestros hermanos porque pertenecemos a una de las 12 tribus de Israel nosotros, y ellos pertenecen a la tribu de Judá, ¿verdad? Y dice que la persona, la dueña de casa, no permite que la chica encienda la cocina porque lo va a contaminar. O sea, tradición. Eso es tradición, ¿entiendes? Porque donde dice la Torá o la palabra del Señor que si una persona extraña a la fe, ¿sí?, que
que no tenga la fe en Yeshua puede contaminar algo de tu casa, ¿sí? No dice, o que puede contaminar si abre tu heladera o enciende tus hornallas de la cocina, ¿sí? Entonces, judaísmo en este contexto es igual a tradición. Esto tenemos que comprender. Judaísmo es igual a tradición. O sea, este era el problema, ¿sí? En Hechos 24:14 vamos a leer. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Esto me encanta, porque hoy en día, hablando de mí, ¿verdad?, que guardamos la Torá en mi congregación y en el mundo entero se está guardando la Torá y entendiendo que estamos viviendo el tiempo de la restauración de Israel, como dice Hechos 1:8. Pablo está diciendo lo que yo puedo llegar a decir en cualquier momento cuando hablo con alguien que me diga alguna cosa semejante, ¿verdad? Pero esto te confieso, según el camino que ellos llaman herejía, claro, porque entramos a la Torá y te llaman hereje. Y al contrario, era no salir de la Torá, ese era el punto. Pero luego que fue destruido el segundo templo por el emperador Tito en el año 70, nos apartaron de la Torá, nos apartaron de la identidad y nos dieron otra fe, ¿sí? Porque Yeshua nunca jamás predicó el cristianismo del sistema religioso, jamás. Ni Yeshua, ni nuestro Señor Yeshua, ni Pablo, ni Pedro, ni Juan, nadie predicó eso. Todos predicaron la Torá. Y vamos a estudiar para entender lo que Pablo hablaba y predicaba, porque bien podemos leer y sacar de contexto y decir cualquier pretexto, ¿verdad? Entonces, dice Pablo, lo que ellos llaman herejía, claro, porque al dejar las costumbres, como me pasó a mí, por ejemplo, y a los míos, como dejamos las costumbres, dejamos la fiesta, dejamos el domingo, dejamos las comidas paganas, no kadosh, dejamos todo esto, nos dicen hereje. Pero, ¿cuál es el punto? Entonces, ¿quién es el hereje? O sea, hay que poner esto en balanza, ¿verdad? Así sirvo al Dios de mis padres, dice, creyendo todas las cosas que en la Torá y en los profetas están escritas. Claro, por supuesto, porque Pablo nunca dejó de creer las cosas que dice la Torá y los profetas. Sí dejó de vivir la tradición de los ancianos o la ley oral, ¿verdad? Entonces, en Gálatas, vamos a volver a Gálatas. Gálatas dice, del 15 al 20 dice así: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida en carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco, después pasados 3 años, y subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí, delante de Dios no miento. Entonces podemos ver que Pablo, ¿sí?, estaba de acuerdo, ¿sí?, con Pedro y Jacobo, ¿verdad?, los hermanos, justamente el hermano del Señor. Dice la palabra que él se fue a Arabia, y esto es muy interesante porque Arabia es el lugar justamente del cruce, ¿sí? Cuando ya estudiábamos más adelante, hablábamos de esto, que Arabia es el lugar del cruce del Mar Rojo, ¿sí? En el original es Mar de Junco. Entonces, cuando el pueblo de Dios pasa por ese lugar, ellos pasan a la altura de Arabia, entonces es ahí donde él fue. Y estábamos hablando justamente de este episodio, ¿verdad?, que cuando Pablo se fue a Arabia, cuando él recibió el llamado del Señor, no se fue, dice, a los apóstoles que fueron antes que él, sino que se fue directamente a Arabia, sí, 3 años, y ahí recibió direcciones y directrices, por supuesto, de parte de Dios, ¿verdad? Y este lugar es donde está el monte Sinaí, ¿verdad? Entonces es muy interesante porque Pablo fue a recibir desde la fuente misma, ¿sí?,
Si bien usted podrá decir, bueno, sí, pero ese es un lugar nomás, no pasa nada, porque en realidad lo que tiene que ver es realmente el espíritu, Yeshua, lo que hizo, sí, por supuesto, eso está bien, sí, pero nosotros quizás no lo tomamos tan con mucha importancia en los lugares, sí, pero muchas, como yo decía en los programas anteriores, muchas personas que visitan Israel, que van a ciertos lugares donde el Señor estuvo, donde el Señor inclusive se bautizó, donde el Señor caminó, y se dice que son lugares de manifestaciones sobrenaturales. Y Pablo sabía de esto, ¿sí? Y él fue a recibir esta dirección de parte de Dios. Por eso dice, yo no recibí de hombre, no recibí de hombre ni por hombre, sino que fue directamente por revelación de Dios. Qué tremendo. Dice el versículo 15 que en Gálatas, ¿verdad? Dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, ¿sí? Pablo fue obediente, aunque él, ¿sí? Era del judaísmo, dice, perseguía sobremanera a la vigilada de Dios y la asolaba, aventajaba a muchos de sus contemporáneos, siendo él mucho más celoso de la tradición de los padres, ¿sí? Dice, él fue obediente. Y en Pedro nos habla de esto. Pedro, en Primera de Pedro, ¿sí? Primera de Pedro 1:14 al 16 dice, como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, ¿sí? Cuando nosotros no tenemos a Cristo en nuestros corazones y no vivimos conforme Cristo manda, estamos viviendo en ignorancia, porque el único que nos da sabiduría es Cristo, ¿sí? Ignorancia de la vida en Cristo. Sed también vosotros santo en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Entonces, de la obediencia y la santidad, ¿sí? Pedro, perdón, en el libro de Pedro. Pero me parece muy interesante que Pedro hable de la santidad en contexto de las comidas, ¿sí? Porque muchos dicen que hoy no importa lo que comemos porque somos salvos por su gracia y un montón de cosas que no tienen, como digo yo, ni pie ni cabeza, porque realmente somos salvos por su gracia. Imagínense si no tuviéramos gracia, la gracia del Señor, porque dice la palabra que estábamos sin Dios, sin esperanza, sin identidad, no teníamos pueblo, no teníamos familia en el Señor, estábamos perdidos, ¿sí? Y por su gracia fuimos salvos, pero el hecho de decir por su gracia no quiere decir que nosotros podemos vivir una vida como nos parece. Fuimos salvos por su gracia, y por su gracia nos injertó en el olivo verde, porque, nos salvó y nada más. Absolutamente nada más. Podemos vivir como queremos, vivir la misma vida de pecado. ¿Acaso no venimos a Cristo y morimos y somos nueva criatura? Sí, ¿verdad? Entonces, si somos nueva criatura, tenemos ahora nuestros estatutos, nuestras ordenanzas y nuestros mandamientos para poder cumplirlo, ¿sí? Entonces, Pedro habla en este contexto, está diciendo, ser santo porque yo soy santo. Y siempre que las escrituras nos hablan de esto, de algo, nos llevan la referencia nos lleva a otro libro. Y es muy interesante, por eso te digo que él habla de las comidas, porque en el libro de Levítico, Levítico 11, ¿sí? Levítico 11:44 dice, porque yo soy Yahweh vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis. Y seréis santo porque yo soy santo. O sea, lo mismo que está diciendo Pedro, está diciendo el libro de Levítico, ¿sí? Dice, así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra, porque yo soy Yahweh que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santo porque yo soy santo. Entonces el Señor nos da una lista de 43 versículos hablándonos de comidas prohibidas y de comidas permitidas. Y luego que termina de darnos toda esta lista, nos dice, ahora sean santos, porque yo soy santo, y no se contaminen. Entonces, ¿acaso es importante o no es importante lo que comemos y cómo obedecemos al Señor? Por supuesto que es importante, porque luego de terminar una lista
de 43 versículos, el Señor dice, ahora sean santos, ahora coman lo que yo les digo. ¿Por qué? Porque son santos, porque son apartados, porque no pertenecen al mundo, están separados del mundo. Yo los llamé para grandes cosas, entonces sean santos. Dice Pedro, lo mismo que está hablando el Levítico, Pedro está hablando en el contexto de lo que está diciendo. En Levítico 19:2 dice, 19:2 dice así: habla a la congregación de los hijos de Israel y dile, santos seréis porque yo soy santo, Yahweh vuestro Dios. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis yo, Yahweh. Entonces, está hablando, las escrituras está hablando en el contexto de las comidas, en el contexto de la obediencia a los padres, y en el contexto del reposo está diciendo sean santos. Entonces estas cosas se entiende que estas cosas para Dios son muy importantes. Son 3 cosas para Dios muy importantes: lo que comemos, cómo respetamos a nuestros padres y cómo descansamos. Son 3 cosas muy importantes para Dios. Qué tremendo, porque Dios en 6 días hizo los cielos y la tierra y el 7º día descansó. O sea, lo primero que le dio al hombre después de haber hecho el cielo y la tierra y todo lo que en ello hay, lo primero que le dio al hombre, le dijo, bueno, ahora descansa. Dios trabajó y le dijo al hombre, ahora es hora de descansar. Porque Dios quería mostrarnos, ¿sí?, que es importante para Él el reposo del alma, ¿sí? Usted dirá, bueno, sí, Valeria, yo puedo descansar todos los días, porque si yo un día... Sí, usted puede descansar todos los días, pero Dios ha determinado un día, ¿sí?, para que realmente nosotros podamos manifestar nuestra obediencia, ¿sí? Como siempre hablamos también del dinero, porque el dinero, a Dios, ¿en qué sentido le puede interesar nuestro dinero, verdad? Pero ¿por qué nos pide? Para ver nuestro corazón, para probar nuestra obediencia, porque el hombre lo que más les cuesta soltar es el dinero, ¿sí? Es el dinero. Y no puede llevar a su congregación, ¿sí?, donde le está dando el alimento espiritual, pero sí puede darle al médico o al hechicero, en todo caso si va, o a los vicios. Entonces, el Señor dice, tráiganme los diezmos, ¿sí?, para probar nuestros corazones, ¿sí?, a ver qué es lo que nosotros realmente adoramos. Y justamente Pedro está hablando, dice en el versículo capítulo 1:1, dice, Pedro, apóstol de Yeshua, a los expatriados de la dispersión, ¿sí?, al reino del norte, que fueron dispersos en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados por la sangre de Yeshua, gracia y paz os sean multiplicados. Qué interesante esto, tremendo realmente. Santiago 1:21-22 dice así: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Sí? Entonces podemos ver que Pablo recibió la palabra y fue obediente, ¿sí? Como ya leíamos en el versículo, en el capítulo 1 de Gálatas, versículo 15. En Juan 17:17 vamos a leer, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, ¿sí? La palabra nos santifica, nos limpia, nos salva, porque justamente ya leíamos en Santiago que la palabra no solamente nos santifica, sino también que salva nuestras almas, ¿sí? Vamos a leer Isaías 5:24. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la Torá de Yahweh de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Entonces, oye, qué interesante, porque Isaías está profetizando justamente a aquellos que fueron
disperso, porque no quisieron, porque desecharon, porque no quisieron vivir la Torah de Dios. ¿Y cuántos hoy en día no quieren vivir la palabra del Señor? No quieren vivir los mandamientos de Dios, ¿sí? Porque, bueno, algunos dicen que están abolidos, no sé en qué parte, porque el Señor dijo, yo no he venido a abrogar la ley ni los profetas. Entonces, podemos ver que Isaías dice que será, dice, como podredumbre, y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la Torah de Yahweh de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Entonces, algunos se creen en la autoridad, ¿sí? O se creen en el poder de cambiar las escrituras, ¿sí? Y dice la palabra desde Génesis a Apocalipsis, lo dice en la Torah, lo dice en Apocalipsis, que si nosotros añadimos algo a la palabra seremos malditos, y si sacamos seremos malditos. Han sacado el Shabbat y han puesto otro día, han sacado la fiesta de Dios y han puesto otras fiestas, ¿sí? Han sacado las comidas de Dios que eran para nosotros que somos apartados, ¿sí? A vivir una vida en santidad, y han puesto otras comidas, ¿sí? Sintiéndose en la autoridad y la legalidad que le dio un hombre, ¿verdad? Entonces dice la palabra, estos son malditos. Así que tenemos que volvernos a nuestra identidad y a nuestra fe. Entonces en Santiago 2, ¿sí? 2 del 8 al 9 dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces, ¿sí? Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Entonces, por eso es que hoy en día, en la fe, hay personas que te odian, personas que no te quieren, no te soportan. Y bueno, porque como no guardan la Torah, ¿sí? Se creen en el derecho, ¿sí? De poder no querer a este o no amar a este, amar al otro, hacer la acepción de personas, ¿sí? No solamente en los hermanos, sino también esto hay en los líderes, ¿verdad? Entonces pudimos leer hasta el versículo 20, ¿sí? Después, pasado 3 años, subí, dice, a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí, delante de Dios no miento, ¿sí? Entonces Pablo fue un hombre, un apóstol que realmente fue temeroso de Dios y que se convirtió de verdad, porque tremendo lo que Pablo era y cómo Pablo defendía la fe judía, ¿sí? O el judaísmo. ¿Cuál era el judaísmo? Justamente ya te decía, judaísmo en el contexto de la historia del primer siglo es igual a tradición. Ese era el punto del judaísmo, ¿sí? Entonces, cuando muchos nos llaman judaizante, no me siento aludida, porque en realidad ellos no guardaban solo la Torá como Yeshua vino a ordenar y hacer, sino que ellos guardaban la tradición de los ancianos, guardaban la tradición de sus padres, guardaban la ley oral, guardaban todas estas cosas que no tenía parte en el Evangelio, ¿sí? Que Yeshua vino a traer. Entonces, claro, cuando salían del judaísmo y venían a la fe en Yeshua, le decían hereje, porque dejaban las costumbres de los padres. Entonces, qué bueno poder analizar esto. ¿Quién es hereje? ¿Quién realmente está cometiendo el error y hemos cometido por mucho tiempo? Así que aquí te voy a dejar hoy, porque vamos a entrar en otro un poquito más profundo el próximo programa. Y ya vamos a entrar en otras cosas, ¿verdad? Que son muy importantes, ¿sí? Cuando Pablo habla de los 2 pactos, ¿sí? Cuando Pablo habla de la ley y la gracia en Gálatas, ¿sí? Así que vamos a ver todas estas cosas que ciertamente nos van a traer mucha claridad, que necesitamos saber.
Así que hasta aquí te dejo hoy, que tengas una bendecida tarde y que el Padre Eterno te bendiga. Shalom, bendiciones.